La multitud se paralizó. El gobernante, arrodillado, contempla el altar. Allí, en el corazón del templo, arde el fuego eterno. Un símbolo de protección divina. La garantía del poder otorgado desde lo alto. Pero tras el susurro reverente de los sacerdotes, se esconde un cálculo frío. No son místicos, sino tecnócratas, químicos con túnicas que conocen la receta exacta de una mezcla combustible a base de petróleo y azufre. Una mezcla que arde a más de 1000 grados, derritiendo el bronce ante los ojos de la multitud asombrada y creando una ilusión absoluta de poder sobrenatural. Su autoridad no se basa en la conexión con los dioses, sino en el monopolio del conocimiento. Pero si era solo un truco científico, ¿por qué cualquier intento de revelarlo o replicarlo se castigaba con una ejecución ritual inmediata y brutal? ¿Qué había tan valioso en ese secreto como para que su precio fuera la vida humana? Surgen dos preguntas que lo cambian todo. La primera: ¿cómo mantuvieron los sacerdotes un monopolio tecnológico durante más de 1000 años? Eso equivale a 40 generaciones sin una sola filtración, en una época en la que cualquier herrero conocía los fundamentos de la combustión. ¿Por qué en 10 siglos nadie pudo desvelar su secreto? Y la segunda: ¿de dónde obtuvo una casta aislada acceso a mezclas químicas complejas como el fuego griego, que no se extinguía con agua en una era precientífica? Esto no es retórica. Encontraremos la respuesta a la pregunta sobre el control milenario en la 5ª sección, y nos acercaremos a la fuente de su conocimiento en la 3ª. Para comprender el fenómeno del fuego sagrado, no hay que ver un milagro, sino un sistema. Una máquina de poder bien coordinada, construida sobre 7 herramientas de control total. En su arsenal se encuentran un arma ideológica, recetas químicas, una infraestructura secreta, un código de silencio, presión psicológica, ejecuciones ejemplares e historias de los primeros disidentes. Empezaremos a diseccionar este sistema por su capa más externa y resistente, la coraza ideológica. En la siguiente sección analizaremos la primera herramienta, el mandato divino, y mostraremos cómo se creó un mito que convertía cualquier curiosidad científica en un pecado mortal. Si la base del milagro era la química, ¿cómo se logró que civilizaciones enteras no solo creyeran en su divinidad, sino que hicieran de esa creencia el fundamento de la ley? La respuesta es paradójica. El poder de los sacerdotes no se sostenía en la fe, sino en el pánico a ser descubiertos. Para ello crearon el mandato divino. Funcionaba como la clave de bóveda en un arco. Si la quitas, todo se derrumba. La legitimidad del gobernante, la esperanza de una buena cosecha, el resultado de una guerra. Todo estaba ligado al fuego. Esta construcción ideológica funcionó sin fallos durante más de 1000 años, demostrando que no era un mito, sino el cimiento del sistema político. Su fuerza no residía en la fe de la multitud, sino en el conocimiento cínico de sus guardianes. El sumo sacerdote, al realizar el ritual, veía un temor genuino en los ojos de la gente, pero él solo pensaba en proteger la receta química. Sin embargo, la fe por sí sola no era suficiente. El mito necesitaba ser alimentado constantemente con espectáculo.
A la gente se le inculcaba una historia sencilla. El fuego fue otorgado por los dioses, y cualquier intento de copiarlo traería la peste y el hambre sobre todo el pueblo. Este mito cobraba vida durante las ceremonias públicas. Imagine el ritual del fuego celestial, donde un sacerdote, utilizando un enorme espejo parabólico de bronce pulido, concentra un rayo de sol y enciende una llama. Para miles de espectadores, esto era una intervención divina directa. Pero lo que las crónicas ocultan es que cuanto más grandioso era el ritual público, mejor enmascaraba la rutinaria preparación tecnológica. El truco público con el espejo desviaba la atención del verdadero secreto. El fuego eterno en el santuario no se mantenía con el sol, sino con química. Incluso los gobernantes se convertían en rehenes de esta ilusión. ¿Ha visto alguna vez cómo una hermosa fachada oculta una realidad muy prosaica? Para comprender el nivel de miedo, observemos el culto romano de Vesta. Sus guardianas, las vestales, eran las mujeres más veneradas del Estado. Su tarea parecía puramente espiritual: mantener el fuego sagrado, símbolo del bienestar de Roma. Pero la realidad era monstruosa. Si el fuego se apagaba, a la vestal le esperaba una ejecución atroz: ser enterrada viva. En completo silencio, en el campo de los malhechores, la bajaban a una habitación subterránea con un trozo de pan y una lámpara. Solo oía el sonido de las piedras que sellaban su tumba, condenándola a una muerte lenta en la oscuridad. Una crueldad tan desproporcionada tenía una razón tecnológica. Un fuego extinguido podría provocar intentos de reavivarlo de forma no ritual, lo que inevitablemente llevaría a preguntas y al descubrimiento del secreto. Un símbolo sagrado que era tecnología. Un mito protegido por ejecuciones. A continuación, desvelaremos el núcleo de este secreto. El mandato divino no era la esencia del poder, sino su coraza ideológica. Funcionaba como la cáscara de una nuez, dura por fuera, protegía el valioso núcleo de conocimiento en su interior. Esta coraza operaba a nivel psicológico, obligando a la gente a renunciar voluntariamente al conocimiento. Cualquier curiosidad científica se equiparaba automáticamente al sacrilegio. Pero una coraza no tiene sentido si no hay nada que proteger debajo. Toda esta compleja maquinaria de mitos, rituales y leyes crueles fue creada con un único propósito: ocultar al mundo unas pocas líneas de una fórmula química. En un minuto conocerá la receta exacta del fuego griego que los sacerdotes hicieron pasar por un milagro divino durante siglos. He aquí la receta de un poder milenario: petróleo crudo, conocido como nafta, azufre y salitre. Componentes disponibles en Mesopotamia y Egipto. Parece sencillo. Pero el principal efecto especial de esta mezcla era que no se extinguía con agua. Al contrario, el agua, al ser más densa que el petróleo, se hundía mientras la mezcla ardiente flotaba, creando para el hombre antiguo un milagro absoluto e irrefutable: agua en llamas. La energía de la combustión era 3 o 4 veces superior a la del fuego común, y el salitre permitía que la llama ardiera incluso con un acceso limitado de oxígeno. Pero este milagro tenía también otra aplicación mucho más letal.
Esta tecnología no era exclusiva de los sacerdotes. Se conocía como fuego griego, el arma aterradora del Imperio bizantino que incineraba las flotas enemigas. Los sacerdotes privatizaron una tecnología militar, convirtiendo un arma de muerte en un símbolo de vida divina. Pero he aquí lo que demuestra su verdadero valor. El secreto del fuego griego era guardado por los emperadores con la misma crueldad que la llama sagrada. Su divulgación se castigaba con la muerte. Durante el asedio de Constantinopla, solo 30 barcos bizantinos con este fuego destruyeron una flota de más de 1.800 navíos. La misma mezcla. En manos de los militares, traía la muerte. En manos de los sacerdotes, daba esperanza. ¿Conoce tecnologías modernas que puedan ser tanto un bien como un mal? Imagine a un joven acólito que cree sinceramente en el milagro. Se le permite acceder al trabajo sagrado, llevar a las catacumbas del templo tierras especiales y agua negra. Es un trabajo rutinario y sucio, acompañado de un penetrante olor a azufre, similar al de huevos podridos. Un día, observa en secreto cómo los sacerdotes, en lugar de rezar, mezclan afanosamente los componentes en una cuba, como artesanos. Su fe se derrumba. Comprende que el humo aromático del templo, que respiraba durante el servicio, son los vapores químicos del altar. Para él, ese olor se convertirá para siempre en el olor del engaño. El acólito conoce la verdad. Pero, ¿qué hará con ese conocimiento en un sistema donde tal descubrimiento se paga con la muerte? Su historia continuará en la 7ª sección. Conocer la receta era solo la mitad del trabajo. Los sacerdotes tenían acceso a químicos complejos no porque los encontraran, sino porque controlaban toda la cadena de producción. Crearon, bajo la apariencia de la religión, verdaderos complejos científico-industriales. Los 2 pilares de su poder eran la receta y la infraestructura. Por fuera, una casa de oración. Por dentro, una planta química. En la siguiente sección descenderemos a las catacumbas de estos templos y examinaremos los planos de instalaciones secretas que fueron los primeros laboratorios científicos del mundo. ¿Cómo era posible trabajar de forma segura con petróleo volátil y azufre corrosivo en espacios cerrados sin sistemas de ventilación modernos? La respuesta está en la tercera herramienta de control: el templo como laboratorio. Hallazgos arqueológicos en complejos de templos de Creta y Egipto revelan sótanos ocultos, tuberías de terracota para la entrada de aire y desagües para residuos químicos. A primera vista, parecen simples almacenes, pero la escala lo cambia todo. En algunos templos, la longitud total de los conductos de ventilación superaba los 150 metros. Esta infraestructura no era un añadido, sino el núcleo del edificio. El templo estaba diseñado como un cuerpo humano. Todos veían sus movimientos externos, pero nadie sospechaba del complejísimo sistema interno. La prueba: altares con tuberías de cobre ocultas para suministrar la mezcla combustible a la mecha. Esto creaba un efecto de autocombustión y demostraba que los templos eran diseñados por ingenieros. Pero, ¿dónde guardaban los planos? Los conocimientos se sistematizaban en archivos secretos del templo. No eran bibliotecas públicas como la de Alejandría, sino depósitos secretos de tecnologías aplicadas, recetas, planos, instrucciones.
El punto de inflexión fue la quema de la biblioteca de Alejandría. Se estima que se perdieron hasta 400.000 rollos, el equivalente a todos los libros publicados en Europa hasta el siglo XVIII. Cuando los centros públicos de conocimiento fueron destruidos, la humanidad retrocedió. Pero los sacerdotes no. Sus templos laboratorios se convirtieron en las últimas islas de preservación tecnológica, un arca de Noé para la ciencia. Esto los transformó de guardianes de un secreto en monopolistas del conocimiento perdido. Su poder creció exponencialmente. Si hoy desapareciera Internet, ¿qué conocimientos querría preservar en primer lugar? Imagine que es el sumo sacerdote y el CEO de la corporación Fuego Eterno. ¿Qué 3 departamentos crearía? El primero, un departamento de suministros, encargado de la logística y la búsqueda de reactivos bajo la apariencia de peregrinaciones. El segundo, un departamento de producción, donde se mezclan los componentes en talleres protegidos. El tercero, un departamento de I+D, que mejora la receta y crea nuevos milagros. No es una comunidad religiosa, sino el modelo de negocio de una startup tecnológica. El sumo sacerdote no era un místico, sino un gerente eficiente. Pero la clave era el cuarto departamento, el servicio de seguridad que protegía la propiedad intelectual. Los antiguos sacerdotes operaban como los altos directivos de Google. Pero su acuerdo de confidencialidad se firmaba con sangre. Así pues, tenemos 3 elementos: un mito ideológico, una receta química y un laboratorio protegido. Pero incluso la tecnología más perfecta es inútil sin un sistema que controle el eslabón más débil: el ser humano. Se necesitaba un mecanismo que obligara a los iniciados a guardar silencio de generación en generación, superando la codicia, la curiosidad y el miedo. Era una casta perfectamente estructurada, una especie de servicio de inteligencia al que era un privilegio entrar, pero del que intentar salir significaba una muerte segura. El siguiente capítulo de nuestra investigación está dedicado al elemento más cruel de su arsenal, el código de silencio. En 2 minutos descubrirá cómo funcionaba un sistema de seguridad de la información que envidiarían los servicios de inteligencia modernos. Cómo guardaron silencio cientos de sacerdotes iniciados a lo largo de 40 generaciones. El factor humano, la codicia, la envidia, el error, siempre fue el eslabón más débil. La respuesta reside en la cuarta herramienta de control: un brillante sistema de seguridad de la información, adelantado a su tiempo. Se basaba en un principio que hoy utilizan los servicios de inteligencia: saber solo lo necesario. El sistema de acceso al conocimiento funcionaba como una serie de esclusas en un canal. El acólito abría la primera esclusa, obteniendo acceso a las materias primas, pero sin conocer su propósito. El sacerdote de rango medio abría la segunda, viendo solo una parte del proceso de mezcla. Y solo el sumo sacerdote podía abrir la última esclusa para ver el panorama completo. Ahora podemos responder a la pregunta planteada al principio. El monopolio se mantuvo durante 1000 años no por el temor a los dioses, sino por un impecable sistema de control. Pero, ¿qué ocurría en el preciso instante en que un adepto abría la última esclusa y descubría que toda su fe era un engaño?
Su camino hacia la cima de la jerarquía había sido largo. Anticipaba el momento en que tocaría el mayor secreto divino, por el cual había vivido. El ritual de iniciación tenía lugar en un santuario secreto, en una atmósfera cargada de misticismo. Pero la realidad era un golpe brutal. En lugar de una revelación, el sumo sacerdote lo llevaba ante la cuba con la mezcla y le explicaba cínicamente la naturaleza química del milagro. Para el adepto era un shock y el colapso de sus ideales. En ese momento de vulnerabilidad psicológica se le explicaban las nuevas reglas del juego. El sumo sacerdote le ofrecía 2 objetos: un cetro de oro, símbolo de poder, y un trozo de arcilla con la marca de un apóstata grabada. La elección era obvia, pero en el alma del iniciado moría la fe y nacía el cinismo. Entraba en una jaula de oro. Obtenía poder, pero se convertía en prisionero del sistema. ¿Ha descubierto alguna vez una verdad que cambiara por completo su percepción de algo que antes respetaba? Los votos de silencio, los ayunos y el ascetismo se presentaban como un camino hacia la pureza espiritual, una forma de acercarse a los dioses. Esto inspiraba respeto, pero su función real y pragmática era otra. Era un aislamiento social deliberado. Un sacerdote que hacía voto de silencio no podía hablar de más por accidente. Un sacerdote separado de su familia no tenía lazos externos y dependía por completo de la casta. Una vestal romana hacía un voto de servicio de 30 años, abarcando el período más reproductivo de su vida, lo que garantizaba la ausencia de familia y herederos. Esto convertía a la casta sacerdotal en un sistema cerrado, similar a las sectas totalitarias o a las culturas corporativas cerradas que utilizan métodos parecidos para proteger secretos comerciales. Parecían santos, pero eran controlados como empleados de servicios de inteligencia. A continuación, veremos qué sucedía cuando el control fallaba. Así, tenemos una jerarquía, presión psicológica y aislamiento. Pero, ¿cuál era la última línea de defensa? La respuesta: el miedo. No un miedo abstracto a los dioses, en los que los propios sacerdotes no creían, sino un miedo visceral a un castigo humano y brutal. La ejecución debía ser pública, ritual y extremadamente cruel para convertirse en una lección inolvidable para todos los demás. En algunas culturas, el castigo por revelar el secreto era peor que la muerte. La familia del traidor era despojada de todos sus derechos y condenada a morir de hambre. En la siguiente sección examinaremos el quinto y más sangriento elemento de su arsenal: la ejecución ritual. En un minuto, conocerá los tipos específicos de ejecuciones destinadas a quienes intentaban robar el fuego de los dioses. ¿Cómo podían las sacerdotisas más veneradas de Roma, las guardianas del fuego sagrado, ser condenadas a la ejecución más atroz de todas? La respuesta está en un subterfugio legal que ocultaba una crueldad monstruosa. La ley prohibía derramar la sangre de una vestal. Por eso los sacerdotes idearon una solución. No se mataba a la joven, sino que se la bajaba a una celda subterránea con un trozo de pan y una lámpara, y luego se sellaba la entrada. Formalmente se la dejaba al juicio de los dioses, pero este subterfugio era una fachada para la tortura.
Una muerte lenta por asfixia, en completa oscuridad, era un horror deliberadamente prolongado en el tiempo. Durante 1000 años, este ritual sirvió como una lección que nadie se atrevía a olvidar. Pero si así castigaban a los suyos, ¿qué les esperaba a los extraños que intentaran replicar el fuego? ¿Por qué convertir una ejecución en un espectáculo público, arriesgándose a atraer la atención sobre el secreto? ¿Por qué no eliminar simplemente al apóstata en secreto? Porque cada ejecución no era un fallo del sistema de seguridad, sino su triunfo. Se presentaba como un acto de justicia sagrada. El acusado no era un científico, sino un sacrílego que había robado una chispa a los dioses. Pero detrás de este espectáculo se ocultaba una sustitución de conceptos. No se le juzgaba por intentar reproducir un proceso químico, sino por ofender a la divinidad. Cualquier argumento científico del hereje era declarado una artimaña diabólica. Esta estrategia funcionaba como una vacuna. Los sacerdotes inoculaban a la sociedad una dosis debilitada de la verdad en la persona del hereje para provocar en la multitud una potente reacción inmune. Ira y miedo, haciéndola insensible a la verdadera enfermedad, la duda. ¿Qué sentía una persona que desafiaba en solitario un sistema milenario? Imagine a un científico frente al sumo sacerdote. No intenta robar el secreto, sino que apela a la razón, mostrando cálculos y muestras de minerales. Cree que la lógica es irrefutable. Pero el sumo sacerdote no debate los hechos, los ignora por completo. Apela a las emociones de la multitud, acusando al científico de soberbia, de intentar ponerse por encima de los dioses. El debate científico se convierte ante sus ojos en un linchamiento público. El sacerdote, ignorando los pergaminos con cálculos, levanta la mano y señala al cielo, desviando el foco de las pruebas terrenales a la voluntad divina. Dicta la sentencia de muerte no porque el científico esté equivocado, sino porque es peligroso. ¿Se ha enfrentado alguna vez a una situación en la que hechos evidentes perdieron ante la firme convicción de otra persona? Hemos visto subterfugios legales, terror psicológico y juicios ejemplarizantes. Parecía que el sistema era indestructible. Su fundamento era el miedo, sostenido por 3 pilares. El miedo a una muerte atroz, el miedo al castigo divino y el miedo al exilio social. Esto funcionaba infaliblemente para el 99% de la gente. Sin embargo, la historia demuestra que ningún sistema de opresión es absoluto. Siempre aparece ese 1%, personas cuya sed de conocimiento o justicia es más fuerte que el miedo a la muerte. Un sistema construido sobre el miedo engendra a sus propios sepultureros. Pasaron a la historia como criminales, pero fue su fracaso el que marcó el principio del fin del monopolio milenario. Sus historias en la siguiente sección. La rebelión más peligrosa para un sistema así nace desde dentro. Imagine a aquel acólito cuya fe se derrumbó. Su mundo está construido sobre un engaño. Por un lado, le espera una vida cómoda en la casta de los elegidos. Por otro, la verdad que le quema por dentro. Elige un punto intermedio. Hace a sus superiores preguntas veladas e incómodas, esperando encontrar un sentido superior en el engaño. Pero un sistema construido sobre el silencio detecta la disidencia al instante.
Su mentor, que en su día recorrió el mismo camino, le da a elegir. Sobre la mesa se colocan dos objetos: una copa de vino, símbolo de aceptación de las reglas, y una simple piedra, símbolo del muro de su futura cripta. El acólito elige la rebelión. Su intento de pasar una nota al mundo exterior fracasa. Es capturado por su propio mentor. Es eliminado discretamente sin llegar a un juicio público. El golpe interno fracasó. El siguiente héroe eligió una táctica diferente: el desafío público. Un científico exiliado decidió no robar el secreto, sino demostrar que el milagro era reproducible. Reunió los reactivos: petróleo crudo, azufre y salitre. Anunció una demostración pública para desmitificar el fuego, mostrando a la multitud que era química, no magia. La tensión aumenta. La multitud y los sacerdotes observan. El científico intenta encender su mezcla, pero no lo consigue. Los sacerdotes habían saboteado sus reactivos de antemano. La multitud, que esperaba un milagro, estalla en risas y luego, incitada por los sacerdotes, en ira. Se le declara no solo un fraude, sino un sacrílego. Es ejecutado entre gritos de aprobación, quemado en una hoguera común. La ironía fue cruel. El sistema venció, pero unas pocas personas en la multitud empezaron a dudar ese día. Los herejes fueron ejecutados durante siglos, pero el sistema se mantuvo. El golpe decisivo no vino de la plaza, sino de la biblioteca. Mientras el secreto se transmitía oralmente, era fácil de controlar. Pero la difusión de la escritura lo cambió todo. Filósofos e historiadores, como Plinio el Viejo, comenzaron a registrar metódicamente todo el conocimiento del mundo. Para ellos, la receta del fuego griego no era un secreto sagrado, sino un dato más para su historia natural. Un secreto oral es como el agua en un pozo sellado. La escritura lo convirtió en una fuente abierta. Se puede ejecutar a un hombre, pero no se puede quemar un libro que ya ha sido copiado docenas de veces. El pergamino con la receta, guardado en la biblioteca de Alejandría, era más peligroso que cualquier rebelde. Los sacerdotes no perdieron una batalla, sino que perdieron ante el progreso. Entonces, ¿tuvieron sentido estos sacrificios? A corto plazo no. El acólito fue eliminado, el científico ejecutado. Pero cada intento dejaba una huella. Rumores, dudas, leyendas. Eran microfisuras en el monolito del poder. Cualquier sistema cuya autoridad depende de un único secreto es, por definición, frágil. El 99,9% de su poder protegía solo una décima parte de la verdad. Bastaba una sola filtración exitosa para que toda la construcción milenaria se derrumbara. Y ese momento llegó. En la sección culminante veremos cómo las rebeliones de los herejes, la difusión de la escritura y las intrigas políticas convergieron en un punto para apagar para siempre el fuego sagrado. Cómo un sistema que resistió 1000 años a enemigos internos resultó indefenso ante un enemigo externo que ni siquiera entendía lo que estaba destruyendo. Su mayor fortaleza, la concentración de todo el conocimiento, recetas y especialistas en un solo templo, se convirtió en su talón de Aquiles. Durante la guerra, los invasores irrumpían en los depósitos no en busca de pergaminos, sino de oro.
Quemaban planos de valor incalculable para calentarse y mataban a los sacerdotes tecnólogos no por sus conocimientos, sino por la hebilla dorada de sus sandalias. El olor a humo de los papiros en llamas se mezclaba con el olor a sangre. En una sola noche, por simple ignorancia, se destruyó todo un instituto tecnológico. La tecnología, olvidada por un cataclismo, volvió a ser un mito. Pero a veces el secreto no se destruía. Se robaba deliberadamente. El siguiente golpe no fue asestado por la fuerza bruta, sino por la intriga política. Un gobernante ambicioso, cansado de la influencia de los sacerdotes, no los atacó abiertamente. Creó una empresa competidora. Construyó su propio templo y atrajo a varios tecnólogos, sonsacándoles el secreto. Así comenzó una carrera de milagros. Ahora en el estado había 2, y luego más templos con fuego divino. El secreto dejó de ser único. Era como la única llave de un tesoro. Una vez que se hizo un duplicado, se convirtió en un simple trozo de metal. El milagro murió cuando se convirtió en un arma. El fuego sagrado de ayer se convirtió en el fuego griego común de las catapultas militares. Pero lo que finalmente acabó con el sistema fue el asesino más silencioso e inexorable. Mientras el conocimiento fue oral, los sacerdotes lo controlaron todo. Pero la difusión de la escritura se convirtió en una revolución de la información. Enciclopedistas como Plinio el Viejo actuaron como los motores de búsqueda de su tiempo, recopilando y haciendo accesible cualquier información. Su obra Historia Natural constaba de 37 libros y contenía unos 20.000 datos. Para él, la receta del fuego era solo uno de ellos, que registró en sus escritos sin mala intención. Los sacerdotes podían ejecutar a un hereje, pero no podían quemar todas las bibliotecas ni matar a todos los que sabían leer. El monopolio del conocimiento no murió por una explosión, sino por un susurro que se extendió a través de miles de pergaminos. El imperio de la mentira se derrumbó. El fuego se apagó. El monopolio fue destruido. ¿Podemos considerar esto el fin de la historia? Sí, para una tecnología concreta. Pero el modelo en sí, una base ideológica, un conocimiento único, un estricto control interno y la eliminación de la competencia, no desapareció. Simplemente cambió de escenario. Vimos 3 formas de destruir el secreto: la fuerza bruta, la competencia de mercado y el progreso de la información. Este modelo de control sobre el conocimiento para obtener poder está más vivo que nunca. En la sección final, ensamblaremos las 7 herramientas del arsenal en un único plano, y verá cómo este antiguo mecanismo funciona hoy en día, desde los laboratorios corporativos cerrados hasta los secretos de Estado. Hemos concluido la investigación. Ahora uniremos las piezas dispersas para formar un mecanismo de poder unificado que sigue funcionando hoy. Su corazón es un núcleo tecnológico compuesto por 3 elementos. El primero, el mandato divino, es su marketing brillante. Un acuerdo de usuario que todos aceptaban sin leer. El segundo, la receta química, es su código fuente cerrado, su propiedad intelectual. El tercero, el templo como laboratorio, es su departamento de I+D y centro de datos protegido.
Elimine un elemento y todo se derrumba. Sin la leyenda, la tecnología es inútil. Sin la tecnología, la leyenda es una farsa. Sin la infraestructura, el secreto es imposible de mantener. Fue la primera startup tecnológica de la historia con un modelo de negocio perfecto. Demanda eterna, competencia nula y una lealtad garantizada por el miedo. Pero un producto genial no es nada sin un sistema para protegerlo. Y ese sistema no se construyó sobre patentes, sino sobre sangre. Si los 3 primeros elementos creaban el producto, los 3 siguientes construían un servicio de seguridad impenetrable. El código de silencio, con su jerarquía y sus votos, era su cultura corporativa con un acuerdo de confidencialidad vitalicio. La ejecución ritual era su departamento legal con sanciones draconianas, donde la pena máxima era la muerte. Y las historias de los primeros herejes, acólitos y científicos eran casos de estudio sobre insiders y espías industriales que el sistema detectaba y eliminaba con una crueldad ejemplar. Esta maquinaria de seguridad era eficaz precisamente por su inhumanidad. Operaba sobre el instinto más básico, el miedo a la muerte, permitiendo guardar el secreto durante decenas de generaciones. Hemos ensamblado el motor y el sistema de protección. Ahora, veamos la máquina completa en acción, desde su puesta en marcha hasta su inevitable colapso. Cualquier sistema construido sobre la ocultación del conocimiento pasa por 3 etapas. La primera, la creación del monopolio. El mandato, la receta y el templo trabajan juntos en un entorno de ignorancia general, creando un producto único. La segunda, el mantenimiento del poder. El control, la ejecución y la lucha contra los herejes entran en juego cuando surgen amenazas. Es una batalla brutal por mantener el statu quo. La tercera etapa, la decadencia. La pérdida del secreto es el final, que llega debido a guerras, competencia o, más a menudo, por el crecimiento general del conocimiento, que hace que la idea misma de un secreto pierda sentido. Es una ley universal. Ningún monopolio del conocimiento puede existir para siempre. Tarde o temprano, la tecnología se vuelve obsoleta o se convierte en dominio público. Es el precio del progreso. ¿Qué secretos modernos, corporativos o estatales, están pasando por estas mismas etapas ante nuestros ojos? Hemos visto que el poder de los sacerdotes se sostenía sobre 2 pilares. Por un lado, en la ignorancia del pueblo, que creía en el milagro porque no tenía acceso a datos científicos. Por otro lado, en el miedo de aquellos que podían descubrir la verdad a un castigo brutal. Ahora, la pregunta principal para usted: ¿cuál fue el pilar fundamental de este poder milenario? Escriba en los comentarios una sola palabra: ¿la ignorancia o el miedo? Su respuesta mostrará qué considera una herramienta de control más poderosa también en el mundo moderno. ¿Qué es más peligroso, que la gente no sepa la verdad o que tenga miedo de luchar por ella? Gracias por acompañarnos en esta investigación hasta el final.